En el video anterior estuvimos viendo el nacimiento del pietismo. Spener, Frank, la Universidad de Halle, el primer envío de misioneros. Pero ahora quiero contarte acerca de uno de los estudiantes que pasó por la Universidad de Halle. Se llamaba Nicolás Zinzendorf, el conde de Zinzendorf. Este chico desde muy pequeño vivió una devoción muy particular. Ya a los 6 años dirigía reuniones de oración, hablaba de Jesús como su amado y tenía un profundo deleite en escribir poesías y en comprometerse en una vida profunda con Dios. Zinzendorf estudió en la Universidad de Halle. El padrino de su bautismo fue Spener y él fue criado por su abuela, que era una pietista de pura raza, y esto dejó una marca muy particular en la vida de Zinzendorf. Cuando Zinzendorf se casó y se fue a vivir a una de sus nuevas propiedades, se encontró en el camino, en el ingreso hacia su nueva casa, con un grupo de personas que eran totalmente desconocidas para él y que le pidieron refugio. Estas personas se llaman los moravos. Y por la manera que Zinzendorf tenía de entender la vida, automáticamente les dio lugar en sus tierras. Los moravos venían de un país que se llamaba Moravia en aquellos días y estaban siendo perseguidos por causa de su fe. El líder de todo este movimiento se llamaba Christian David, y este líder los trajo todos hacia Alemania, a estas zonas del conde Zinzendorf, para que pudieran sobrevivir a las persecuciones que tenían en su tierra por causa de su fe. Eran unas 300 y tanto personas las que llegaron allí y se establecieron en las tierras de Zinzendorf. Juntos allí trabajando fundaron lo que se conoce hasta el día de hoy como la comunidad de Hernut. Significa la choza del Señor o el rebaño del Señor. Y esta comunidad es realmente muy particular a lo largo de la historia, porque en este lugar donde era solo un bosque y no había absolutamente nada, los moravos y el conde Zinzendorf construyeron una de las comunidades más radicales, pero también más influyentes en la historia de la iglesia. Y quiero contarte de qué se trató esto. Los moravos eran descendientes espirituales de Juan Hus. Juan Hus fue un pre-reformador. 100 años antes a Martín Lutero, Juan Hus ya estaba hablando de muchos principios de la Reforma. Juan Hus murió en la hoguera, pero su legado espiritual continuó en estas personas. Es interesante cuando busques en Google acerca de Juan Hus que él murió cantando en la pira, él murió adorando. Y todo lo que él sembró en generaciones dio fruto, especialmente en los moravos. A lo largo de 300 años ellos habían huido por un montón de lugares, habían recorrido un montón de tierras buscando refugio y los perseguían, los encarcelaban, los golpeaban. Y esto fue una marca que quedó en ellos. Era un pueblo preparado para lo que iba a venir en los planes del Señor. Cuando se encontraron con Zinzendorf y fundaron este lugar, Hernut, algo aconteció en ese lugar, algo que marcó la historia para siempre. El día 13 de agosto de 1727, ellos lo cuentan en su diario y en sus experiencias, que ese día ellos lo relatan como que el Espíritu Santo cayó sobre la comunidad de una manera inusual y de una manera dramática. Era un grupo muy desunido que venían de diferentes lugares. Sin embargo, ese día el Espíritu Santo cayó sobre sus vidas y a partir de ese día se dan inicio a una reunión de oración, por ejemplo, que duró literalmente 100 años. En principio, 24 hombres y 24 mujeres se comprometieron para orar 1 hora por día y mantener lo que ellos llamaban la vigilia del Señor. Uno de los principios moravos para la vida en la comunidad es que cada uno tenía un oficio, pero cada uno trabajaba mientras otro estaba cubriéndole las espaldas en oración. Esta vigilia del Señor, esta vigilia, este altar de oración duró literalmente 100 años. Muchos más se fueron añadiendo a esta gran vigilia. Y esto que nosotros hoy conocemos como 24/7, adoración 24/7, ya en 1727 lo estaban practicando los moravos. Entendieron algo del corazón de Dios y lo pusieron en práctica. Ahora, lo notable, yo no quiero llamarte la atención tanto sobre esta vigilia del Señor, que creo que es notable. Lo más notable es las consecuencias que esto empezó a despertar en toda la comunidad. Y una de las consecuencias
más lindas e interesantes es cómo esto influyó en el celo evangelístico y misionero. Los moravos eran un pueblo que no tenían una gran instrucción espiritual, no venían de las universidades, ellos eran un grupo de refugiados que no tenían una gran elocuencia o una gran preparación. Sin embargo, conocían el corazón de Dios y se prepararon desde ese lugar para responder al llamado del Señor. En los próximos años, los moravos empezaron a enviar misioneros a las tierras paganas, a lugares donde no había evangelio, a lugares donde no solo para predicarles a los colonos, sino para predicarles a las personas que habían sido esclavizadas. Sobre esto nos va a comentar un poquitito el doctor Rubén Amestoy acerca de cómo los moravos hacían misiones. Escuchadlo. Que las comunidades moravas, con 60 personas en cada congregación, llegaban a sostener un misionero, lo que sería un misionero transcultural hoy, lo cual nos muestra el compromiso que tenían. Hoy nosotros necesitamos aproximadamente, según los expertos en misiones mundiales hoy, nos hablan de que 3.600 aproximadamente, 3.600 creyentes de las iglesias sostienen un misionero hacia afuera. Antes el compromiso de 60 creyentes permitía el sostenimiento de un misionero. Y esos misioneros, a su vez, eran misioneros que se autosostenían, porque tenían cada uno su trabajo. ¿Sí? El caso de varios líderes que tuvieron en el tema de las misiones y varias experiencias, ellos por el amor que tenían por las personas a las que querían evangelizar, nos muestran el relato de personas totalmente entregadas al Señor. ¿Por qué? Porque lo que hacen es hacerse esclavos en la isla de San Tomás, ¿sí? Se hacen esclavos para poder entrar a evangelizar a los negros. Y eso nos muestra, ¿sí? Se hacen esclavos, ¿sí? de Jesucristo en este caso, para rescatar almas, rescatar personas que no conocen del Señor, ¿no? Y que la única posibilidad que tenían de predicarle era haciéndose esclavos ellos de los explotadores del imperio, ¿no? Tal vez a nosotros estas cosas no nos llamen mucho la atención porque estamos acostumbrados a hablar de estas cosas. Sin embargo, tenés que pensar que en esa época las misiones no se hacían de esta manera. Misioneros eran solamente aquellos que iban enviados por el Estado. El Estado enviaba misioneros y se los enviaba solo para sostener a las iglesias que estaban naciendo en las colonias. Sin embargo, los moravos, un grupo de gente que conoció el corazón de Dios y gestionó su vida para responder, para comprometerse y responder a ese llamado, ellos que venían de un contexto de persecución, ellos corrieron hacia las naciones, no solo para predicarle a los colonos, sino para predicarle a los paganos, a los que nunca habían escuchado del Señor. Y su celo misionero fue tan fuerte que en algunos casos morían antes de llegar al destino, en otros se hicieron esclavos para poder predicarle el Evangelio a las personas. Los historiadores nos cuentan lo siguiente: en 20 años, los moravos enviaron más misioneros que todo el protestantismo en 2 siglos. Estas son personas que nacieron y gestionaron desde el secreto con Dios una vida tan radical, un perfume, una dinámica de vida tan hermosa, y cultivaron un perfume con la presencia del Señor que lo diseminaron en todas las naciones. Cualquier libro de historia te va a hablar de Zinzendorf y de los moravos y de cómo ellos transformaron el paradigma de lo que significa hacer misiones. De ahí en adelante vienen los misioneros de la talla de Hudson Taylor, de David Livingstone, pero quiero señalar esto porque antes no era así. El inicio de este paradigma moderno de cómo ir a las naciones y de cómo hacer misiones nace de un grupo de gente perdidos en alguna parte en Alemania, en un lugar donde había solo árboles y un pequeño bosque. Ahí fundaron una comunidad que afectó literalmente las naciones. En 10 años ya habían enviado misioneros a 10 países distintos, ¿sí? Un grupo de gente perseguida, maltratada, que no tenían recursos financieros, pero que le creían a Dios. En el próximo video te voy a contar del cruce de 2 personas, de un grupo de moravos
y un muchachito recién salido de la facultad, cómo se encontraron y lo que esto significó para su vida y para la historia de la humanidad.